lo que vamos a ver ahora es lo que corresponde al tejido glandular, a las generalidades de tejido glandular. Vamos a ver que las glándulas se pueden dividir, como ustedes ya saben, en glándulas endocrinas y exocrinas. Y eso tiene que ver para dónde vierten su producto. El producto de las glándulas endocrinas es hacia el interior, es hacia la sangre. Y en el caso de las glándulas exocrinas, su vertimiento del producto es hacia el exterior, hacia superficies externas. Tenemos que entender de que el tubo digestivo, por ejemplo, o el árbol bronquial, en la zona genitourinaria, en rigor estricto son superficies externas, son superficies que están hacia el exterior del organismo. Por lo tanto, también tenemos bacterias, tenemos gérmenes, etcétera, en esas localidades. Entonces, todo lo que vierte su producto hacia el exterior del organismo, llámese el interior del tubo digestivo, que, como le digo, sería en rigor estricto exterior, vamos a tener el vertimiento de ese producto hacia esa superficie. Y eso, en el caso de las glándulas exocrinas, que serían estas que vierten su producto hacia el exterior, lo pueden hacer en forma directa, o sea, prácticamente sin intermediar ningún tubito que lleve el producto hacia la superficie, o a través de tubitos de secreción, de lo que nosotros llamamos ductos de secreción. Estos ductos pueden ser pasivos, puede ser que no hagan nada con la secreción, la vierten tal cual se formó, o puede que tengan alguna capacidad de modificarla, puede que en su función ellos modifiquen la secreción, muchas veces no tan exageradamente, pero la van a modificar y van a hacer que cambie de alguna manera, que con tal de que la secreción producida en la zona de los adenómeros, que sería la zona que genera la secreción, es diferente un poco a lo que sale a la superficie externa. Y eso nosotros lo vamos a ver en las glándulas salivales de tipo seroso. Las glándulas salivales de tipo seroso, que vamos a ver que hay dos tipos, las serosas y las mucosas. En el caso de la serosa, la secreción de saliva tiene ciertas diferencias con la que se produce. Las glándulas endocrinas, como les dije, en cambio, carecen de un sistema ductal porque no tiene sentido. Ellas están relacionadas, estas glándulas endocrinas, que producen un producto que se denomina hormona. Ustedes ya conocen algunas hormonas o han por lo menos escuchado ese término, han escuchado ese concepto de hormona. Vierten su producto, como les digo, directamente a la sangre. En realidad no es directamente, sino que a través del sistema tiene que atravesar membrana basal, porque prácticamente todas estas células son de origen epitelial, tienen un origen epitelial, y como sabemos los epitelios están anclados al tejido conectivo mediante membranas basales. Y tiene que atravesar esa membrana basal y después atravesar la membrana basal de un endotelio, de un vaso capilar muy delgadito, ¿no es cierto?, que tiene que además atravesar hacia la célula endotelial y de ahí a la sangre. Acuérdense que cuando vimos en la clase de tejido vascular, vimos que habían tres tipos de capilares: unos capilares continuos, unos capilares fenestrados que tenían ciertas aberturitas en su configuración, y otros que eran discontinuos, que habían espacios más grandes que podían incluso atravesar células. En este caso, en el caso de las glándulas endocrinas, los vasos capilares que están relacionados con estas glándulas endocrinas son del tipo de capilares fenestrados, que tienen pequeñas ventanitas. Pero acuérdense que también que son ventanitas virtuales, que están en realidad llenas de membrana celular, que bajo ciertas condiciones permite el paso de macromoléculas. Y como las hormonas son macromoléculas, eso es lo único que puede pasar. Entonces, su producto de secreción son hormonas. En cambio, en el caso de las glándulas exocrinas, va a depender del tipo de secreción. La glándula va a producir un tipo de secreción dependiendo del nombre o dependiendo del tipo de glándula que estemos tratando. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas producen sudor. Las glándulas salivales producen saliva. El jugo pancreático es producido por la glándula que se llama páncreas. El hígado produce bilis. La glándula mamaria produce leche. Las glándulas sebáceas producen sebo. Y bueno, y obviamente en el caso de las endocrinas, la hormona va a estar relacionada con la glándula que lo está produciendo. Por ejemplo,
la adenohipófisis puede producir varias hormonas, entre ellas las que controlan otras glándulas, va a producir, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la glándula tiroides va a producir la T3, la T4, que son hormonas tiroideas, ¿ya? Las suprarrenales van a producir, en algún caso, van a producir cortisol o van a producir adrenalina. En el caso de los islotes beta del páncreas, que tienen una función endocrina, van a producir la insulina. Entonces, todas esas cosas que seguramente van a ver en metabolismo normal y patológico, es para que entiendan más o menos cómo se producen, ¿ya? Y como le digo, todas tienen más o menos las mismas características, sin sistema ductal, directamente en la sangre, a través de capilares fenestrados. Eso es lo que tienen que recordar. De hecho, no vamos a hablar mucho tanto más de las glándulas endocrinas, porque es más interesante verlo desde el punto de vista fisiológico. Donde sí nos vamos a detener un poco más en la arquitectura de las glándulas exocrinas, las que vierten su producto hacia una zona exterior. De las glándulas, estos dos tipos de glándulas, tanto endocrinas como exocrinas, vamos a tener varios sistemas o formas de secreción. Si ustedes se fijan bien aquí en el dibujito, ustedes van a ver una célula que está produciendo algo, acá igual y acá igual. Estas tres células de acá, las de este lado, las del lado izquierdo de su pantalla, son glándulas denominadas glándulas exocrinas. Si ustedes se fijan bien, esto que está acá está representando la membrana basal. Esto que está aquí, esta estructura que está acá, es la membrana basal. Por lo tanto, vierten su producto hacia el dominio apical. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de los epitelios? Que los epitelios tenían un dominio apical, un dominio basal y dominios laterales que unían con las otras células epiteliales. En este caso, todas estas glándulas generan su producto hacia el dominio apical. En cambio, las glándulas endocrinas, que serían de este tipo, básicamente porque esto es un comportamiento paracrino glandular de algunas células, pero no es necesariamente una glándula propiamente tal. Esto sí, las glándulas endocrinas hacen esto. Si ustedes se fijan bien en esta glándula endocrina, su producto es vertido hacia el dominio basal, atravesando la membrana basal y atravesando capilares que aquí están representados fenestrados, parece como discontinuos, pero no son discontinuos, son fenestrados, ¿correcto? Y ingresando a la sangre, y en la sangre van a alcanzar el órgano target. Por ejemplo, la hormona tiroidea lo que hace aumenta el metabolismo, por lo tanto prácticamente todas las células del cuerpo tienen receptores para las hormonas tiroideas. Dependiendo de la hormona en la que, o dependiendo de la acción de la hormona, va a ser el target, o el blanco, la célula que va a recibir la señal, y la célula que va a recibir la señal hace algo que le manda la señal que haga. Por ejemplo, proliferar, por ejemplo, producir otro producto de secreción, producir algo, etc. Por ejemplo, hay una hormona que se llama prolactina, que se produce en la adenohipófisis, que le induce a la glándula mamaria a generar leche y a producir leche. Y va a depender de la célula a la cual le llega la señal, el tipo de efecto que va a producirse. Vamos entonces con las glándulas exocrinas. Las exocrinas tienen mayor variedad en su configuración de secreción. Si ustedes se fijan bien y hacemos solamente una visión del puro dibujo, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que las denominadas merocrinas, glándulas exocrinas merocrinas, lo que hacen, producen una proteína. Por ejemplo, aquí recuerden ustedes que esto tiene un continuo con lo que se aprende en biología celular. Las células leen un gen, hay una enzima que se llama la RNA polimerasa. La RNA polimerasa lee un gen en el DNA, ese gen leído se transforma en una hebra que se llama el transcrito primario, que luego se produce unos cambios morfológicos y se transforma en lo que se denomina el ARN mensajero o RNA mensajero. Ese RNA mensajero pasa el núcleo de la célula, eso está produciéndose acá adentro, pasa al núcleo de la célula
y se va a unir con los ribosomas que están aquí en este caso asociados al retículo endoplásmico rugoso y a RNA de transferencia o RNA de transferencia que le va a buscar los aminoácidos que corresponden a los diferentes segmentos del RNA mensajero. Y se va leyendo y se van acoplando los aminoácidos, y estos aminoácidos quedan dentro del retículo endoplásmico y a medida que van avanzando hacia el lugar de la secreción se van modificando, se van plegando dependiendo de las proteínas que estén ahí, y se pasan a un aparato que se llama el aparato de Golgi, el cual se le incorporan algunos azúcares o se le sacan algunos azúcares en los cuales iba la proteína, y luego esta proteína es excretada hacia el exterior. Si ustedes se fijan bien, aquí está señalado como un puntito, y estas son las vacuolas de secreción. Entonces la idea es que esta vacuola de secreción se une con la membrana celular de la célula secretora en la zona apical, se une y se abre hacia el exterior. Y lo único que se vierte es la proteína. Siempre las proteínas van a ir acompañadas de agua. Recuerden que estamos en un medio acuoso. Todas las proteínas de esa secreción van a estar rodeadas de moléculas de agua. Por lo tanto, no solamente esta célula está liberando la proteína, sino que también está liberando en alguna forma agua. En el caso de la saliva es un tipo de secreción merocrina. Por lo tanto, las proteínas de la saliva las produce la célula secretora más agua, y cuando se une a la membrana celular, esta se abre y se vierte el producto nomás. Y lo único que se vierte es producto con agua. Cuando nosotros queremos entender cuál es el concepto de secreción merocrina, en el fondo es producto más agua. Y ya les dije un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Glándulas salivales. El jugo pancreático es lo mismo, etc. Estaría para casa averiguar cuáles son las glándulas exocrinas que son de secreción merocrina. Hay otra secreción donde se produce lo mismo. Se lee un gen, se produce un transcrito primario, se produce el RNA mensajero, atraviesa la membrana nuclear, pasa a los ribosomas, se une con los RNA de transferencia que le van a buscar los aminoácidos, se los entregan al ribosoma, ¿no es cierto? Y los va incorporando en una secuencia de aminoácidos para formar proteínas. Entonces, estas proteínas se llenan también con agua, con líquido, etc. Pero acá, si ustedes se fijan bien, a diferencia de lo que pasa en la secreción merocrina, en la secreción de tipo apocrina, lo que pasa es que la vacuola de secreción ahora se une a la membrana celular, y lo que se produce es una liberación como de micelas. Micelas serían todas estas unidades mezcladas con lípidos. Esta secreción, que aquí en este caso es amarilla, ¿no es cierto?, que estaría correspondiendo a todo el contenido que está dentro de la vacuola en este caso. Si ustedes se fijan bien, abulta un poco la membrana, y en vez de abrirse hacia el exterior, se incorpora membrana celular y rellena todo eso. Por lo tanto, la secreción ahora no solamente contiene el contenido propio de la secreción, que eran proteínas, era agua, sino que además incorpora membrana celular. ¿Alguien conoce algún tipo de secreción que corresponda a esto? ¿El de las glándulas mamarias podría ser? Exactamente. La leche es precisamente este tipo de secreción. Por eso la leche es tan rica en grasa. De hecho, la leche que nosotros tomamos, la leche de vaca que nosotros tomamos, está totalmente desgrasada. ¿Quién ha tenido contacto o ha podido ver leche al pie de la vaca o beber leche al pie de la vaca? ¿O la ha visto por lo menos? Yo la he visto. Igual. ¿Es blanca? ¿Es blanca? No. No es blanca. Tiene un olor intenso a mantequilla, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y eso es por qué? Porque está llena de micelas de glándula mamaria, en el fondo, de membrana. O sea, producir leche para el organismo es muy costoso, en otras palabras, porque no solamente tiene que producir las proteínas, tiene que producir agua, tiene que llenarlo con agua, sino que además tiene que meterle los lípidos de la membrana celular. La leche contiene mucha grasa, y de hecho la leche humana también tiene eso. De hecho, las guaguitas que cuando están amamantando y no logran y no se logra la leche completa,
se pierde, ¿no es cierto?, la capacidad de alimentar prácticamente a la guagua porque en el fondo no tiene grasa. Si ustedes también alguna vez han recogido un gatito, así de esos típicos gatos que quedan huérfanos tempranitos y nadie los recoge, y ustedes los empiezan a alimentar con leche de vaca, con jeringa, y de repente, se les murió el gatito. ¿Por qué? Porque la leche de vaca que ustedes compran como leche entera no es leche entera. Está totalmente desgrasada. Ahora entiendo. Y por eso se les muere el gatito, porque no tiene lípidos. Oh, no sabía. Entonces, si ustedes van a hacer eso, lo que tienen que hacer es, si van a alimentar a ese gatito, y ahora hay alimentos para gatos de todas las edades y toda la cuestión, entonces ahora basta con ir a una cuestión de gato, de mascota, y te van a dar todos los alimentos ahí por haber. Pero antiguamente, cuando uno era cabro chico, no existían estas cosas. ¿Y qué es lo que hacíamos para alimentar esos gatitos? Tomábamos yema de huevo y la mezclábamos con leche. Y hacíamos una mezcla y eso se lo dábamos al gato. Y eso hacía que viviera, que resurgiera. ¿Por qué? Porque le faltaba la grasa. La grasa es sumamente importante. Lamentablemente la industria nos engaña, nos tiene totalmente engañados. Si ustedes miran un cartón de leche, dice leche entera, dice 31, y todos leemos mal esa información. ¿Cómo la leemos? 31% de grasa. ¿Qué significa 31%? Que de un 100%, 31% es grasa. Pero no es así. Son 31 gramos por litro. ¿Cuántos gramos tiene un litro? Más o menos, asimilándolo con el agua. Supuestamente un litro de agua tiene 1000 gramos. Pesaría más o menos 1 kilogramo. El agua por lo menos es así. 1 kilogramo de agua pesa es 1 litro. Entonces, asimilémoslo al agua. 31 gramos en 1 litro no es el 31%, es el 3%. ¿Y saben cuánto tiene la leche descremada? La que compra, que muchas veces es más cara. Y la gente, no, yo no tomo leche entera porque tiene mucha grasa. La leche descremada tiene 1%, o sea, tiene 2% menos, despreciable. Recordar, la secreción apocrina, ¿qué es lo que contiene? Mucha grasa. ¿De dónde? De la membrana celular de la célula secretora. Entonces, con eso se acuerda. ¿Y cuál es el ejemplo característico? La glándula mamaria, la leche. Entonces tenemos secreción merocrina, que era solamente el producto más agua, apocrina, que era el producto más agua que venía, obviamente, porque todas las proteínas vienen en un medio acuosa, más la grasa que corresponde a la membrana celular de la célula secretora. Y en el caso de la secreción holocrina corresponde a que la célula misma se va transformando en la secreción. O sea, hace lo mismo. Hay una transcripción de RNA mensajero, etcétera, se produce una nueva proteína, etcétera, y eso va generando una vacuola. Pero la diferencia es que aquí las vacuolas empiezan a llenar la célula, como a acumularse. Tanto se acumulan que la célula se termina reventando. Entonces, ya la secreción no solamente contiene lo que contenían las vacuolas, sino que además contiene pedazos de citoplasma, pedazos de membrana, etcétera, y de todo. Y además otra cosa, en el caso de la merocrina y de la apocrina, la célula secretora siempre está pegada a la membrana basal. En cambio, en el caso de la glándula holocrina, la célula secretora empieza a migrar, o sea, se divide y genera una célula hija, y esa célula hija es la que se empieza a transformar completamente y forma parte de la secreción. O sea, la célula forma parte de la secreción. Entonces ya no es monoestratificado como en el caso de la merocrina y la apocrina, que es un estrato de célula. Aquí son varios estratos de célula porque van evolucionando. Tal como, ¿se acuerdan en el epitelio estratificado? Que nosotros teníamos una célula basal, luego célula de espinoso, el estrato granuloso y después córneo. Aquí algo parecido. Aquí básicamente son 2 estratos, uno basal y uno superior que se empieza a transformar en la propia secreción. En rigor estricto, aquí la célula termina siendo parte de la secreción. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser un ejemplo de secreción holocrina? Las sebáceas de la piel. Las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas vierten su producto a las áreas pilosas, donde hay pelos.
Alrededor del pelo, nosotros hay lo que se llama un infundíbulo, que es un embudo. Por donde sale el pelo hay una especie de embudo. Y ahí es donde bota la secreción la glándula sebácea. ¿Para qué? Para que el pelo esté lubricado y de alguna manera también tiene algunas sustancias antibióticas, de alguna manera controlan a los gérmenes que pueden haber ahí. Tienen algunas sustancias que podrían tener un efecto antimicrobiano. Y es por eso que obviamente cuando uno se saca el pelito tiene el riesgo de que se puede producir un punto negro, o lisa y llanamente cuando se infecta una espinilla, una foliculitis. Vamos a ir viendo acá, vamos a ver otros monos que representan lo mismo. La secreción entonces, merocrina, acordarse, solamente el producto de secreción, más agua, indudablemente voy a tener que tener agua necesariamente. Las apocrinas le incorporan membrana celular. Por lo tanto, esto implica que la morfología de la célula tiende a cambiar un poco. Pero aquí, cuando las glándulas mamarias empiezan a tener actividad, hay una actividad hormonal muy grande. Y o sea, ahí hay dos tipos de funciones, una parte hormonal y una parte nerviosa, que la misma succión que hace el bebé, ¿no es cierto?, al amamantar, va induciendo también la producción de leche y obviamente estimulando la producción de hormonas para que se produzca la leche. Y en el caso de la holocrina, tal como se muestra acá, la célula empieza a producir el efecto, pero esta después se divide y se empieza a acumular dentro de la misma célula la gránula de secreción. Y llega un momento que la célula ya ha migrado y la misma célula se revienta prácticamente de tanta gránula de secreción que tiene y la célula se transforma en parte de la secreción. Y eso es sebo. Entonces, ustedes van a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que contiene el sebo? El sebo entonces contiene los productos, ¿no es cierto?, que genera la glándula, o sea, las proteínas que generó, va a tener agua seguramente, y va a tener restos de células, va a tener restos de núcleo, va a tener material genético, va a tener membrana celular, va a tener pedazos de actina, pedazos Profe, ¿cómo se llama?, de todas las células que componen el citoesqueleto, ¿sí? Diga nomás. entonces a pesar de que esta célula se divida para de parte convertirse en el producto de la secreción, o sea, sí o sí la célula siempre va a estar destinada a convertirse en el producto, o sea, ninguna de esas células que se va a dividir va a sobrevivir, es como que se va a convertir en sebo, Sí, ¿no? pero es que lo que pasa es que siempre van quedando células hijas acá, en la zona basal. No se pierden las células basales. Claro, eso Se quería pierden, preguntarle si van quedando algunas en la van zona basal. quedando, ¿no? Siempre van quedando. O sea, la célula se reproduce y de ahí se transforma en parte de la secreción, si no, no O sea, podría. las que están más hacia la zona apical van a ser las que van a ir, por así decirlo, saliendo mientras se van haciendo Exacto, más hacia abajo. claro. Ya. Y si tú te fijas bien, está dibujado bien acá. Esto, imaginemos que esta célula va a tener otra célula igual al lado, por lo tanto, es un estrato nomás. Es un tipo de epitelio monoestratificado. ¿Se acuerdan que en un principio dijimos nosotros que los epitelios tenían dos funciones principales? Una de revestimiento, que es la mayor parte del cuerpo, y una segunda función que era una función glandular. ¿Ya? Pero no entramos en detalle. Ahora estamos entrando en detalle. ¿Por qué? Porque estas son células epiteliales. Por lo tanto, si nosotros buscamos algún tipo de citoqueratina, recuerden que la citoqueratina eran los filamentos intermedios que de alguna manera caracterizaban a las células. Todas las células tienen microtúbulos, todas las células tienen actina, pero no todas las células tienen citoqueratina. ¿Por qué? Porque las citoqueratinas son propias de las células epiteliales. Y en este caso, como son células epiteliales, van a tener algunos tipos específicos de citoqueratina, no de los típicos de las células de revestimiento, eso sí, van a ser diferentes. Pero son más o menos de la misma familia porque son de una estirpe similar. Estas van a ser monoestratificadas, estas también, porque directamente aquí directamente va a haber membrana basal, donde está el título, dice merocrina, aquí debería estar la membrana basal, y con las mismas características de anclaje que tiene un epitelio normal, a través de laminina, ¿no es cierto?, a través de integrinas, que, ¿no es cierto?, que están en la membrana basal, en el dominio basal, ¿ya? Colágeno tipo 4, colágeno tipo 7, colágeno tipo 3, todas las mismas características de las membranas basales de cualquier epitelio. En el caso de la apocrina va a ser lo mismo, va a ser un epitelio monoestratificado. La única diferencia es que forman lo que se denominan adenómeros, estructuras
de alguna manera esféricas, que, ¿no es cierto?, que van a vertir su producto hacia el medio, hacia la zona interna, ¿ya? Y estas células, entonces, aquí también van a tener membrana basal. Y en este caso, las células también van a tener membrana basal, pero las células que van a ser parte de la secreción se van a ir alejando de la membrana basal. Ya no, aquí estamos hablando ya no de un epitelio monoestratificado, sino que de uno más bien pluriestratificado. Se va transformando en un epitelio pluriestratificado. Aun cuando las secreciones ya empiezan a producir los gránulos de secreción cuando es célula basal, cuando es célula que están en contacto con la membrana basal. Ahí están los ejemplos: glándulas salivales, glándulas mamarias y glándulas sebáceas. En realidad los ejemplos son tan característicos que en el fondo nos ayudan a recordar este término, ¿ya? Entonces ustedes, más que acordarse cómo eran los nombres de todos, acuérdense de los 3 tipos de glándulas. Las que producen, ustedes dicen, las glándulas salivales, que es lo que tiene la saliva, solamente el producto de secreción más leche, y eso se llama amerocrina. La otra incorpora membrana celular, por lo tanto, en ese caso está la glándula mamaria como ejemplo, y tenemos entonces la secreción de tipo apocrina. Y resulta que la que se convierte en la misma célula en la secreción, vamos a denominarla las holocrinas. Listo, hizo la glándula sebácea. Ahora vamos a hablar de los tipos de glándulas exocrinas. Hay varios tipos. Básicamente las podemos dividir de 2 formas. Una, en la cantidad de células que involucra. Y la otra forma, como las podemos dividir, es si estas presentan o no presentan sistema ductal. Vamos por partes. Primero vamos a ver la cantidad de células. Hay unas células, ¿se acuerdan que en algunos epitelios, sobre todo los epitelios respiratorios y en parte también el sistema gastrointestinal, entre células cilíndricas, nosotros vamos a encontrar unas células que tienen una secreción mucosa? O sea, en el fondo es de tipo merocrina. Si ustedes se miran acá el monito, ustedes se van a dar cuenta que esto incluso le hicieron harta forma de copita para que no nos quedara duda que eso es una célula caliciforme, de forma de cáliz. Si ustedes se fijan bien, el producto que vierten es solamente el producto más el agüita que está dentro. La célula no pierde membrana celular, solamente cuando la vacuola se une, se abre al medio y se expulsa su secreción. Estas glándulas se corresponden a glándulas unicelulares. ¿Por qué? Porque están aisladas, están solitas y alrededor de ellas hay otro tipo de células epiteliales. No hay más células glandulares. Alejado de ella hay otra, alejado de ella hay otra y otra. Entonces, ¿se acuerdan cuando mostrábamos los epitelios pseudoestratificados? ¿Ya? O en algunos casos algunos epitelios cilíndricos monoestratificados. En todos los casos las células caliciformes siempre estaban como aisladas. Por eso se denominan células unicelulares, de una sola célula. Para diferenciarlas de todas las demás, porque prácticamente todas las demás glándulas exocrinas son multicelulares, involucran a muchas células, y en especial las que tienen sistema ductal. Las que tienen sistema ductal, por definición, son multicelulares. Acuérdense el concepto de estroma y parénquima. Aquí la célula parenquimatosa es la que produce el producto, y por lo tanto en esta célula es de tipo parenquimatosa. La unicelular tanto y la multicelular también. Entonces podemos hablar de glándulas únicas y unicelulares y multicelulares. Por ejemplo, las células caliciformes es el típico, o sea, el gran ejemplo de glándulas unicelulares. No hay más, en realidad. Y aquí lo vemos. Esta zona blanca o clara que se ve acá es porque en las tinciones HE, en las tinciones de hematoxilina eosina, esta zona de donde están los gránulos de secreción no se tiñen bien, no tienen la capacidad tintorial para unirse a la hematoxilina o a unirse a la eosina. Por lo tanto, se ve esa zona como zonas claras. Si nosotros hiciéramos algún tipo de tinción especial, como por ejemplo PAS, el ácido perjódico de Schiff, la tinción de PAS, o una tinción que se llama musicarmín, esa zona de secreción se teñiría de rojo, se tiñe completamente de rojo, y eso nos representa de que ahí hay algo que lamentablemente en las tinciones HE no se tiñe, pero aquí sí se tiñe, pero con PAS o con musicarmín se va a teñir.
Aquí tenemos un esquema de lo mismo, se fijan, forma una especie de copita, ya con las mismas características que yo les dije, el núcleo desplazado hacia basal, obviamente un sistema de retículo endoplásmico rugoso más o menos importante, mitocondria, etcétera, todo lo que tiene una célula propiamente tal, y los gránulos de secreción hacia el extremo apical, se acumulan. Y acá tenemos una fotomicrografía electrónica bien bonita también, aquí se nota bastante bien el retículo endoplásmico rugoso, si ustedes se fijan bien, están mucho retículo endoplásmico rugoso visible. Entonces aquí ustedes ven los gránulos de secreción, ¿ya? En este caso una fotomicrografía electrónica, ¿de qué cosa? ¿De transmisión o de barrido? ¿Se acuerdan de la microscopía? Recuerde que de barrido aparecen las imágenes como tridimensionales y los De que son como transmisión. cortes de transmisión, ¿ya? Con ese tip inmediatamente saben reconocer qué tipo de tinciones. Incluso esto, si yo les preguntara qué tipo de tinción, usted diría, esto es microscopía óptica con HE, con hematoxilina de eosina. Al revés, ahora, este, como les dije, prácticamente el único ejemplo de glándulas unicelulares son las glándulas caliciformes, las células caliciformes. En cambio, las multicelulares ya son bastante mayor cantidad de tipos de glándulas, o prácticamente en rigor estricto todas las otras glándulas exocrinas corresponden a glándulas multicelulares. ¿Y eso qué significa? Que tienen muchas células. Que digamos, glándula multicelular es lo único que se autodefine, que está compuesta por más de una célula. Lo que sí, en este tipo de glándulas, ustedes tienen que entender de que hay diferentes grados de complejidad. La glándula unicelular es muy simple y no tiene sistema ductal por definición porque forma una sola célula, no podría tener sistema ductal, porque si ya tuviera sistema ductal tendría ya más de una célula. Entonces lo que ustedes tienen que pensar ahora, bueno, que las multicelulares pueden tener de las dos características. Una, vierten directamente su producto a la superficie o lo hacen a través de un sistema ductal. Entonces esa sería la gran diferencia de complejidad. La complejidad de las multicelulares que no tienen sistema ductal y las que sí tienen sistema ductal. Las multicelulares pueden tener sistema ductal o no tener sistema ductal. Las que no tienen sistema ductal son las más simples, son las más sencillas. ¿Por qué? Porque obviamente mientras más cosas le agregues, más compleja va a ser. El típico ejemplo son las glándulas, es la mucosa del estómago. La mucosa del estómago corresponde a una gran cantidad de células secretoras que están en el epitelio. Ahora, esto que está mostrado acá en realidad no está representando un ducto, sino que está representando una vuelta de la mucosa, porque tiene que pensar que la mucosa del estómago tiene una gran cantidad como de interdigitaciones, es bastante como con vellosidades. ¿Y qué pasa? Si ustedes se fijan bien aquí, las células no están individualizadas, ¿no? La célula secretora no está individual, sino que están colectivas, están unas al lado de la otra, una célula al lado de la otra, pero vierten su producto directamente a la superficie del estómago, al interior del estómago. O sea, estas productoras del jugo gástrico son de esta característica. No hay sistema ductal, vierten directamente su producto a la superficie interna del estómago. Y se ven así, todas estas zonas claras son parecidas a las células caliciformes, ojo, pues porque tienen varias cosas en común, pero obviamente están, bueno, incluso también hay algunas que producen una mucosidad parecida a la del mucus, de la célula caliciforme. Pero esta también está produciendo jugo gástrico, que tiene otras cosas, pueden ser tripsina, tiene algunas enzimas, producen ácido clorhídrico, etc. Y como son muchas células, pero vierten su producto inmediatamente hacia acá, o sea, aquí no hay intermediarios, no pasan por un ducto para que lleve el producto a otro lado, sino que lo vierten directamente. Por eso se llaman multicelulares, ¿ya? Sin sistema ductal. Y aquí tenemos el típico ejemplo. Acá tenemos otra visión más bonita. Aquí incluso esto que se ve acá es muchas veces efecto de corte. ¿Ya? No necesariamente que esto vaya a meterse con un sistema ductal hacia el interior, sino que esto es un efecto del corte que lamentablemente tomó en algunos casos una cosa que estaba media oblicua y la tomó y parece como un ducto.
¿ya? Pero es un efecto del corte, para que no confunda. Si ustedes se fijan bien, estas células están produciendo su producto directamente a la superficie. Y fíjense cómo son estas vellosidades. La vellosidad intestinal, ¿no es cierto? Son como pequeños deditos, ¿ya?, de mucosa. No solamente contiene células epiteliales, que serían las que están en la superficie, sino que también tiene tejido conectivo. Lo que tenemos acá es tejido conectivo, esto es tejido conectivo. Incluso en algunas partes nosotros vamos a encontrar algunas células defensivas, etc. Fíjense acá, ¿se acuerdan qué es lo que era esto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es lo que estoy mostrando con el cursor acá abajo. Pero acá tenemos células más alargadas, ¿se fijan? ¿Se acuerdan de las células fusiformes alargadas? Eso es musculatura lisa. Y fíjense, aquí la musculatura lisa va en el sentido del corte, y lo que está inmediatamente debajo son las mismas células lisas, pero que ahora están en el sentido del corte, sentido perpendicular al corte. Y por eso le vemos unos núcleos redonditos. Y algunas zonas nomás tienen, incluso algunos más gruesos, unas más guatonas y unos más delgaditos. ¿Por qué? Porque depende de dónde hagamos el corte. Esas son las cosas que tienen que irse recordando. Fíjense acá, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un capilar con una célula de tipo defensiva. Acá tenemos otro capilar. Por lo tanto, las células que están por fuera serían endoteliocitos. Y si hay una célula un poquito más afuera, que puede que incluso pillemos un pericito alrededor de eso, de esa célula. Esas son las cosas que ustedes tienen que empezar a unir los conocimientos del primer semestre con lo que vamos a ver ahora. Porque ahora vamos a empezar a hablar más topográficamente, por sectores, no tanto por células específicas. La clasificación de las glándulas, dependiendo de su sistema ductal. Estamos hablando de las que tienen ahora ductos. Por definición, les dije, las glándulas que tienen ductos son complejas. Son glándulas son más complejas que las que vierten directamente su producto. Y necesariamente son multicelulares, no van a poder ser unicelulares. Esta clasificación que yo estoy mostrando acá, esto se los voy a subir al portal académico, ¿no es cierto?, a la aula virtual, y ustedes pueden buscar esta tabla y poder leerla con tranquilidad. Está en inglés, pero no es difícil de entenderlo. Esto está tomado de un libro que se llama el ROS, ¿ya? Por lo tanto, si alguien tiene por ahí el PDF del ROS o tiene el ROS, lo puede ver con más tranquilidad. Si ustedes se fijan bien, están planteando todas las glándulas multicelulares, pero que tienen sistema ductal. Entonces ahora se van a clasificar dependiendo qué tan complejo es el sistema ductal. Si es un sistema ductal simple o es un sistema ductal complicado. Entonces va a bastar con que ustedes miren la preparación y ustedes inmediatamente van a saber si es simple o compleja, porque si tiene un solo ducto y vierte a través de eso es simple. Aquí ustedes tienen que imaginar que la secreción va para acá, la secreción va hacia el interior, ¿ya?, de esta bolsita, y luego a través del ducto sale por acá. Esta produce la secreción acá y a través del ducto hacia afuera va la secreción. Y esta también, a pesar de que está ramificada, el ducto de salida es uno solo. Si ustedes se fijan bien, la zona secretora está ramificada, pero los ductos mismos son uno solo. En estos tres casos, el ducto es único. Por eso se llaman glándulas simples, con sistema ductal simple. Solamente un ducto vierte su producto aquí. Estas que están más rosaditas las células, estas serían las células que producen la secreción, y estas células en amarillo solamente la conducen. Ya vemos que hay una diferenciación entre las células que producen secreción y células que conducen la secreción nada más. Ya son bastante más complejas, obviamente, porque en el fondo contienen dos tipos de células, una que produce y otra que transporta. Y en este caso está colocado así, está separado ahí, por ejemplo, de aquí para allá conduce, y de aquí para acá produce, y de ahí para allá conduce. Lo mismo acá, ¿ya? Esto ya es un poquito más difícil de establecer cuál es el límite, pero acá el límite estaría ahí, ¿correcto? De ahí para allá conduce la salida o la producción de la secreción,
y acá la produce. Fíjense entonces cómo son nombradas. Esta tiene una forma tubular, se denomina simple tubular. Esta es una especie de enrollado. Estas se denominan tubular enrollado simple. Estos son típicos de las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas tienen más o menos esta configuración, donde están como enrolladas. Y la zona secretora es bastante amplia, bastante grande. Y acá tenemos el otro ejemplo de la tubular ramificada, pero que es simple porque tiene un solo ducto. ¿Se fijan? Y ahí tenemos el mismo dibujo. Acá, de aquí para allá, esta es la parte secretora y esta es la parte que conduce. Acá tenemos, por aquí tenemos la parte, de aquí para acá la parte secretora y esta es la parte que conduce. Y acá lo mismo, ¿ya? Tenemos la parte que conduce hasta allá, es un solo ducto lo que conduce y lo que está ramificado en la zona que produce la secreción. Y acá ustedes pueden ver las ubicaciones características de este tipo de glándula y cuáles son más o menos sus características. Entonces, como les dije, con más tranquilidad ustedes lo leen en el PDF que les voy a poner y lo pueden buscar ahí en el libro del Ross, donde están los tipos de glándulas, y lo van a poder entender mucho más fácil. Ahora, el Ross hace una pequeña diferencia en la zona secretora. Si ustedes se fijan bien, la zona secretora de acá y de acá, ¿ya? O sea, esta y esta, tienen un aspecto tubular, como un tubito alargado, un poquito más ensanchado o incluso enrollado o ramificado, pero son alargados. Y en el Ross ustedes van a ver que se hace una diferenciación para plantear las glándulas cuya zona secretora es más o menos esférica, es más o menos redondita, más o menos así, no alargada. La otra sería alargado, así. Esto sería esférico y esto alargado, ¿ya? Esto es un tubito alargado. Acinares. El término es acino. Cuando hablamos de acino hablamos como una uvita, como una cosa redondita. Y lo otro es tubular, parece un tubito. ¿Correcto? Esto es importante porque después cuando veamos glándulas salivales vamos a entender que unas son de un tipo tubular y otras son de tipo acinar. O sea, unas forman como esfera y la otra forman tubo. No se fijen tanto en el largo de esto, sino que fíjense en la forma. Esto es más redondeado, son como más redondeadas. Entonces tenemos el acinar simple, que sería, pensemos que por aquí está la parte, la separación, esta sería la zona donde se produce la secreción, ¿ya? Estas son las células que secretan, y este es el ducto que lleva hacia la superficie, que es único. Y esta es la misma historia, aquí esta sería la célula, ya, aquí no la hicieron tan redondita, pero créanme que es un poquito más redondo. El ducto es uno solo, porque hasta aquí están las células que producen secreción, todas estas son células que secretan, ¿correcto? Entonces la zona acinar es la que está ramificada, la zona gordita. Y es simple porque tiene un solo ducto. Y ahora están las tres variedades correspondientes a las que son ramificadas, las que parecen un arbolito. Si ustedes la dan vuelta parece un arbolito. ¿Y esto por qué? Las que se denominan compuestas, ¿ya? Glándulas compuestas, o que son más compuestas o complejas, ¿ya? Es porque tienen un sistema ductal mucho más complejo. Aquí, por ejemplo, tienen una vía, ¿no es cierto?, de escape, tienen otra vía y tienen otra vía, ¿ya? Entonces, en estos tres ejemplos, aquí también tenemos algo de ducto ahí, ¿ya? Y aquí tenemos ducto, ¿correcto? Entonces, cuando ya el sistema ductal tiene más ramas, tiene ramas, una verdadera ramificación, se le denomina compuesto. Y va a recibir el nombre dependiendo de la forma de la zona que secreta. Si la zona secretora es tubular, como un tubito, nosotros le vamos a llamar compuesta tubular. Si la zona que secreta es redondita, forma como una uvita verdadera, una verdadera uva, ¿cierto?
le vamos a llamar compuesta acinar. Y si es mixta, o sea, tiene de los dos tipos, por ejemplo, en este caso, estas de acá son de tipo acinar y estas de acá son de tipo tubular. Por lo tanto, esta sería una glándula compuesta, ¿cierto? Porque tiene varias ramificaciones de su sistema ductal, que es túbulo, del parte tubular, y acinar, que es la parte redondita. Y esos son los tipos de glándulas que tenemos en el organismo. En el fondo es solamente para que puedan entender esta clasificación. Recuerden que aquí también están las localizaciones típicas dentro del organismo y cuáles son sus características, para qué sirven, etc.